Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para leer, para compartir con ustedes una porción de la Escritura, pero más que nada para mostrar qué es lo que Dios tiene para ti el día de hoy, para declarar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Y la palabra de Dios dice así: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande, en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y me quiero detener un poquito aquí, porque aquí hay dos cosas increíbles. Él está hablando del hombre que lo va a entregar, el hombre que lo va a traicionar. Y lo primero es que ellos empiezan a preguntarse unos a otros. Esa es la primera situación que empiezan a preguntarse: ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién puede atreverse a entregar al hombre con el que han estado conviviendo, con el que han dormido, con el que han comido? El hombre que se había convertido de un desconocido a un hermano, a un amigo. El hombre que habían aprendido a conocer. Y ellos se preguntan: ¿quién es capaz de hacer semejante cosa? Y luego viene la segunda pregunta que se hacen. O sea, están preguntándose el quién lo va a entregar, y después comenzaron a discutir ellos: ¿quién sería el más importante? Dos cosas completamente diferentes,
Pero esto nos muestra que en su corazón aún no habían entendido el trabajo que Jesús vino a hacer, pero muchísimo más allá, el trabajo que Jesús quería que ellos hicieran. Versículo 25 dice: Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de pruebas. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y hasta acá todo, a excepción de las preguntas, todo parece marchar bien. Estaban conviviendo, estaban en familia. Y en el versículo 31, Jesús voltea a ver a Simón, a Pedro, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. En otra versión dice para zarandearte como al trigo. Pero aquí dice a cada uno de ustedes. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Versículo 32 dice que Jesús había orado por él. ¿Para qué? Para que su fe no falte. Pero después de la coma dice: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro hace lo que muchos de nosotros hacemos. Y es algo que a través de los años he tenido que aprender y que ir aprendiendo, aún sigo aprendiendo. A veces cuando alguien nos dice algo, nosotros cometemos el error de defendernos. Y es algo muy común. No solamente a defendernos, a justificar la situación, el error que cometimos. Y dice Pedro: Señor, así como diciéndole, no tiene caso que me digas eso, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó: Cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les dijo: tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes, así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo.
Y después viene la lectura donde Jesús está en el Monte de los Olivos. Ya había pasado esta transición, la situación de la cena, de la convivencia, de la celebración. Y Jesús está en el monte, está acompañado por los discípulos. Y dice en el versículo 41, dice, en el 40, a la mitad, dice, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor. Estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Dice que los encontró dormidos. Estaban cansados por la tristeza. ¿Cuál tristeza? Dice, ¿por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Hoy quiero compartirte. Hace unos días tuve un sueño. Hace 2 días. En el sueño estaba en un lugar, como en un pueblo, y había mucha gente con la que yo estaba hablando. Alguna gente conocida, alguna gente no la conocía. Pero había algo que ardía. Había un fuego en mi corazón cuando yo hablaba con ellos. Pero yo veía que estas personas algunas estaban como lejos. Algunas estaban tristes. Algunas estaban, no sé cómo explicarlo, pero estaban ausentes. Pero en mi corazón había un fuego. Pero la pregunta que yo me hacía no era de enojo, ¿por qué estaban así? Sabes, a veces entramos en una situación que no entendemos. A veces entramos en situaciones difíciles de comprender. Pero estas situaciones difíciles de comprender a veces nos llevan a la tristeza. Es como cuando oras por una persona creyendo que va a salir de su situación, creyendo que va a sanar de su condición. Y conforme pasan los minutos, no sucede nada. Trabajas, haces, te esfuerzas, procuras hacer lo que piensas que tienes que hacer o lo que sabes que tienes que hacer y no pasa nada. A veces estas situaciones a veces te pueden llevar a un estado de tristeza, no sabría cómo explicarlo o qué palabra utilizar, pero yo sé que tú lo has sentido. ¿Qué es lo que está pasando? Te preguntas. ¿Por qué no pasa
como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no sanó. ¿Por qué se murió? Si yo creo. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? Si yo creo a la palabra, si yo creo lo que Dios dice, yo creo lo que Él ha hablado, yo creo que la Biblia es real, yo creo que lo que dice la Escritura así debe de ser, pero esta situación de que te mete en un estado raro, extraño, y a veces te conviertes en un muerto viviente, por decirlo de alguna manera. Vas a la iglesia, incluso lees la Biblia, incluso oras, pero estás ausente, estás lejos, todo es mecánico, has entrado a una religión. Son ciertos dogmas, ciertas situaciones que estás acostumbrado a hacer, eres profesional haciendo esas cosas, hay que levantar las manos, hay que decir amén, sabes lo que significa decir amén, sabes lo que se tiene que hacer y nos comportamos como sabemos que nos tenemos que comportar, pero estamos ausentes. Inclusive a veces nos comportamos, somos unos profesionales. Sabes dónde tienes que gritar y por ejemplo nosotros que compartimos la palabra, o si tú compartes la palabra, sabes que tienes que mostrar la emoción y sacar la emoción y sabes todo eso, pero sin embargo estás ausente, estás lejos. A veces nos convertimos en mercenarios de la palabra. Nos convertimos en mercenarios. Pero yo no juzgo esta situación. Yo sé que nos hemos convertido en muertos vivientes. ¿Qué palabra, no? Muertos vivientes. Parece como contradictoria. No puedes estar muerto y vivir. Pero quiero decirte algo, muchos de nosotros estamos muertos en vida. Estamos en vida porque hemos conocido al Señor Jesús. Estamos en vida porque tenemos vida eterna. Y si yo me muriera ahora, me iría al cielo, todos lo sabemos, porque en Cristo así es. Pero estamos muertos, hemos entrado a un estado de letargo, hemos entrado en una situación de sobrevivir. Yo sé que muchos están y van a entender esto que les estoy diciendo. Los discípulos vivían con Jesús, conocían a Jesús, habían tenido revelaciones de Jesús, Jesús les había mostrado milagros, prodigios, señales. Pero sin embargo, después de una celebración donde ellos saben que hay algo importante, saben que hay algo que ellos tienen y van a hacer, y estaban, yo creo que eufóricos en la celebración de la cena, y ahora están dormidos, exhaustos por la tristeza, ausentes, lejanos. Pero lo que estoy diciendo es que son cristianos. Son gente que ha leído la Escritura. Son gente que ha orado. Son gente que lo sigue haciendo.
viene la situación donde dice, mientras Jesús hablaba se acercó una multitud liderada por Judas, el administrador, el que manejaba el dinero del ministerio. Muchas veces he escuchado, ¿quieres saber cómo es una persona? Delégale dinero, dale un puesto o ponlo en disciplina y entonces va a salir lo que hay en su corazón. Y eso es verdad. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligro revolucionario o un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Y en el versículo 54 dice, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Pero por qué? Si Pedro le había dicho que él podía ir a la cárcel con él, si él podía morir con él, si era necesario. ¿Por qué Pedro entra en una situación de negación, de que niega al Señor? ¿Por qué? Y a lo mejor tú te has preguntado esto o a lo mejor no. Pero los discípulos estaban en una situación de tristeza. Yo no estoy justificando a Pedro, pero tú y yo sabemos a veces lo que tenemos que hacer. Pero a veces existen esos, o estamos metidos en esos momentos de tristeza, de profunda tristeza, de negación. Bueno, es que Pedro había caminado con Jesús. La verdad es que tú y yo también, aunque no esté con nosotros, hemos caminado con Jesús y hemos entrado en esa situación de profunda negación, de profunda tristeza. Y cuando alguien está así, no puede reaccionar correctamente. Nos justificamos. Cuando alguien está metido en una profunda tristeza, te justificas.
Imagínate la situación que estaba pasando. Él empieza a negar una, otra y otra vez al Señor. La verdad, yo muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si yo estuviera en el lugar de Pedro, pero creo que también lo hubiera negado. Si hubiera estado en la situación que estaba Pedro. A veces lo negamos, consciente o inconscientemente, porque no sanó a mi familia, porque no pasó lo que yo esperaba, porque no hubo el milagro que yo quería, porque había situaciones que no entendí. Inconscientemente entramos en una situación donde a lo mejor tú dices, yo nunca me voy a enojar con el Señor, o cuando los discípulos dicen, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero lo que haces o lo que hacemos es todo lo contrario a lo que decimos. Y antes de continuar, yo quiero preguntarte algo. A lo mejor tú has detectado que estás en una situación de tristeza. A lo mejor ya tiene tiempo. A lo mejor te has sentido raro o te has sentido rara, pero no sabes explicar qué es lo que está pasando. Pero de lo que sí puedes explicar es que has entrado en un estado de negación. Ok, voy a la iglesia, ok, leo mi Biblia, no sé por qué me siento así, pero me siento así. A lo mejor ya tienes meses así. Incluso a lo mejor ya tienes años así. Lo que está pasando aquí es algo que se estaba manifestando, pero que ya estaba en Pedro. Solamente que ahora lo había negado. Y la situación es que Jesús voltea. Y empezó a buscar a Pedro. Y en una de esas sus miradas chocan, se encuentran. Yo no creo que la mirada de Jesús haya sido de desprecio, de enojo. Yo creo que fue una mirada te lo dije, pero aún te amo. Sabiendo que en algún momento lo iba a restaurar. Entonces Pedro salió del patio y dice que lloró amargamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Aquí nos muestra la historia de Pedro. Pero los demás hicieron lo mismo, a excepción de Juan. No estuvieron aquí. Se fueron, lo abandonaron. Pero era la misma situación de Pedro. Había una profunda tristeza. No sé ocasionada por qué. Pero esto pasó. Después todos se reunieron. Jesús fue con Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, así como 3 veces lo negó. Y de alguna manera Dios restaura el corazón de Pedro.
y le encarga un trabajo. Es tiempo. Casi al terminar este año, un año tan extraño que nosotros al principio declaramos que este iba a ser el mejor año. Y a veces lo ponemos como eslogan en nuestras redes sociales. Este será el mejor año de mi vida. Este será el año que Dios ha preparado para nosotros. Este será el año de triunfos. Y muchos han muerto. Siervos que han partido con el Señor. Familiares alrededor tuyo. Amigos. Y a lo mejor la enfermedad golpeó tu cuerpo también. No estoy hablando solamente de este virus con el que hemos estado conviviendo. Enfermedades con las que has estado conviviendo. Y a lo mejor para muchos yo pensé que este iba a ser el año más glorioso de mi vida. Yo pensé que este año yo iba a ver las victorias de Dios. Yo pensé que en este año iba a ver la sanidad, los milagros a través de mis manos. Que Dios me iba a utilizar como una herramienta. Y a lo mejor eso te llevó a un estado de profunda tristeza. A lo mejor todavía te sigues preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que yo conozco? ¿Por qué? Y entonces entras al estado de muerto viviente. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Jesús ha muerto. Eso es lo siguiente que sucede. Si estaban en una situación de muertos en vida por todo lo que a lo mejor no habían visto, aquí no nos explica por qué estaban en una profunda tristeza, pero si estaban en una profunda tristeza, ahora estaban enterrados en la tristeza más horrible de sus vidas. Jesús murió. El hombre en el que habían invertido 3 años de su vida, que fue al revés, ¿verdad? Jesús había invertido 3 años en ellos, pero el hombre con el que habían caminado 3 años de su vida, con el que habían apostado todo, ellos creían que ellos iban a ser el siguiente presidente, el siguiente gobernador, el siguiente que hiciera justicia, estaba muerto. Su esperanza estaba muerta. Y dice que el domingo, en el Lucas 24, versículo 1, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Entonces que la piedra de la entrada estaba corrida, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado.
Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Una tontería. Sí, a veces estamos así también. No creemos lo que Dios nos ha prometido a través de la Escritura. No creemos a la palabra que ha sido soltada sobre nuestra vida. Nos parece, aunque no lo digamos, una tontería y no creemos. Una tontería. Oh, sí, está bien. Qué padre, me dijeron esto. Leí esto de la Escritura. Pero no lo dices, ¿verdad? No lo decimos. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Yo quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido como un muerto viviente? O sea, muerto pero en vida. Hay salvación en tu vida, pero una profunda tristeza. Hay salvación en tu vida, pero a veces duda. Hay una bendición en ti de la palabra. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Eso nadie lo puede cambiar, porque cuando tú naces de nuevo, tú te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Recibes ese don, recibes esa bendición. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres parte de la familia de Dios. Dios se ha fijado en ti. Jesús ha nacido en tu corazón. Pero las circunstancias de la vida te han convertido en un hombre, en una mujer viviente, en un muerto viviente. Si tú puedes decir si es verdad, Dios quiere hoy que dejes de ser un muerto viviente. Él está extendiendo sus lazos de amor. Él está extendiendo sus lazos de bendición. Él está tratando de sacarte de ese hoyo profundo. Él está tratando de sacarte de esa situación en la que estás. Él ha estado trabajando. Él sigue obrando. Él sigue haciendo milagros. Él sigue mostrándote en la Escritura que tú eres su hijo. Él sigue sacando. Pero tienes que determinar salir tú. Porque a veces esa profunda tristeza es la que nos mantiene ahí metidos en ese hoyo de oscuridad, esas tinieblas. Y hoy Dios te dice, yo
yo estoy trabajando, yo he seguido haciendo la obra contigo, yo he seguido obrando, yo te estoy hablando, te he hablado, te he puesto gente a tu alrededor que te ha hablado, lo que yo quiero que veas, he utilizado esto otro, pero yo quiero que me escuches. Así está el Señor. Sal de ahí. Yo te he dado autoridad para que salgas de ahí, para que salgas de esa profunda tristeza, para que salgas de ese letargo. Es tiempo de que salgas, porque te necesito aquí. Tienes que cumplir el propósito por el cual yo te llamé. Tienes que hacer el trabajo que yo he pedido, que yo te he dado. Ven, sal de ahí. Sal de ahí. Ya no quiero que vivas como un muerto viviente. Quiero que te prendas en el fuego de mi espíritu. Ya no te justifiques. Ya no te justifiques. Cállate. Cállate. Solamente ven. Te estoy esperando. Sal de la religiosidad, de esas normas, de esos dogmas, de esas situaciones que no sirven para nada. Yo quiero estar contigo. Quiero mostrarte lo que tienes que hacer. Quiero mostrarte lo que quiero que hagas. Versículo 23. Dijeron, Lucas 24, versículo 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles. ¿Quiénes le dijeron que Jesús está vivo? Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer. Todos los que los profetas escribieron en las escrituras, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba más adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo, y luego lo partió y se los dio a ellos, y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaba de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado. De verdad, se le apareció a Pedro. Levántate. Jesús resucitó y tú tienes que levantarte. Deja de ser un muerto viviente.
Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Levántate. Porque ciertamente lo que dice la Escritura es verdad. Porque ciertamente lo que Dios te ha declarado es verdad. Levántate. Y así como le dijo al paralítico, levántate y anda. Levántate. Despierta. Deja la tristeza. Ya no preguntes por qué. Ya no preguntes por qué. Si toda tu vida lo has estado haciendo, es tiempo de dejar de preguntarse por qué. Y como a veces lo digo, la pregunta es incorrecta, no es por qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Deja de ser el máster de la justificación. Y solamente di, Señor, sí, tienes razón. La justificación no te va a llevar a ningún lado. Solamente te va a detener. Versículo 36 de Lucas 24. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver de veras que soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. O sea, estaban alegres y asombrados, pero no creían. Preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Les dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Que tu mente sea abierta ahora en el nombre de Jesús. Que nuestra mente sea abierta en el nombre de Jesús. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de que cumplas tu propósito. Este es el tiempo para que tú cumplas el propósito por el cual fuiste llamado. Si tú me estás viendo ahora mismo, si tú me vas a ver en alguna de las repeticiones de la transmisión, yo te digo algo, tú estás vivo, estás aquí todavía y estás aquí porque tienes un propósito, estás aquí porque Dios está esperando. Levántate. Este año aún no ha terminado. ¿Me escuchaste? Este año aún tiene algunos días.
Y aún puedo declarar, este es el mejor año de mi vida. Este es el año que Dios hizo para que yo viera la gloria de Dios. Ve con Él. Levántate y ve con Él. Ve con el Señor. Búscalo, búscalo. Él te está esperando. Porque seguramente tiene algo para ti. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque aún sigo aquí y tú tienes un propósito. Ya no quiero justificarme. Es más, le ordeno a mi mente y a mi corazón que dejen de justificarse delante de ti. Tú eres y seguirás siendo Dios. Y tú tienes un propósito. Hoy determino salir de este letargo. Hoy salgo de esta tristeza. Hoy salgo de esta profunda soledad que siento. Tú no tienes la culpa de lo que está sucediendo, Señor. Tú solamente tienes la culpa de la bendición que sucede en mi vida. Este es mi tiempo. Este es mi día. Y hoy sé que en muchos lugares los muertos vivientes están desapareciendo y en su lugar están tus hijos tomando el lugar que tú les has preparado, tomando el lugar que tú les has prometido, y ahora declaramos que somos vivos en Jesús. Estamos vivos en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos delante de ti. Ya no más tristeza. Ya no más engaño. Llévanos al lugar que has preparado para nosotros. En el lugar donde vamos a cumplir el llamado y el trabajo para el cual tú nos has traído a esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo creo que Dios ha hablado a tu corazón. Ven, Él te está esperando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta reflexión. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, declarando sanidad sobre ti, declarando milagros sobre tu vida, porque lo mejor, aún lo puedo decir así, está por suceder. Muchas gracias. Si en algún momento tú te has conectado con nosotros en alguna de las transmisiones que hemos estado haciendo y a lo mejor tú te has preguntado qué es lo que tengo que hacer para que Dios tome mi vida y para servirle a Él, yo quiero decirte que es muy importante esto porque es el inicio de una relación con Dios. No es solamente hacer una oración, pero tiene que ver con hacer una de ellas. Es tomar la determinación de seguir al Señor cada día de tu vida. Pero este es el inicio. La Biblia dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor, pero que si crees en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia que serás salvo. Porque con tu boca confiesas para salvación, pero con tu corazón crees para justicia. Entonces, si tú has estado preguntándote esto o esta es la primera vez que tú vas a hacer de alguna manera esta oración, yo te voy a pedir que tú la hagas, yo te voy a guiar. Lo importante no es lo que yo diga,
Lo importante es que tú tomes mis palabras como tuyas y que se las digas al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor está en medio de cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y hoy estamos aquí reunidos en su nombre. Así es que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Esto no es algo místico, pero es algo para que no te distraigas. Y que repitas esta oración conmigo y que se la digas al Señor que está aquí en medio. Señor Jesús, hoy te pido que me perdones todos mis pecados. He fallado y hoy te pido que vengas a mi corazón. Yo creo que Dios el Padre te levantó de los muertos y por eso te recibo en mi vida. Te pido que seas mi Señor, te pido que seas mi Salvador y que a partir de hoy una nueva vida empiece contigo. Una nueva vida en la que yo voy a aprender de tu palabra, una nueva vida en la que las bendiciones que tú tienes para mí van a fluir para mi vida, para mi familia. Así es que hoy me arrepiento y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y hoy declaro que soy una nueva criatura y que he nacido de nuevo. Gracias, Señor, por recibirme como parte de la familia. Ahora yo voy a orar por ti. Voy a hacer una oración. Señor, en este momento, yo te pido que tú tomes hoy estas vidas que te aceptan en su corazón y que tú les guíes, Señor, que tú les guardes, que a partir de hoy una nueva vida venga sobre de ellos, que a partir de hoy ellos empiecen a conocer de ti y que tú te reveles a ellos. Espíritu Santo, trae una nueva revelación, trae una nueva vida y que ellos puedan sentir el ser bendecidos y que sus vidas a partir de hoy comiencen en una nueva y maravillosa bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración, donde quiera que hayas estado y tienes algunas preguntas, no olvides escribirnos, ya sea en cualquier prayer room que tengamos o en la página de la iglesia. Así es que bienvenido a la familia de la fe, a la familia en Cristo Jesús, y yo sé que Dios tiene algo maravilloso y va a mostrarte algo maravilloso. Hasta luego.